podemos tener nuestros pensamientos en el presente. Les invitamos a hacer sus publicaciones en redes sociales usando el hashtag 31SSO. Continuamos con nuestro congreso y damos paso a la segunda actividad de este viernes de la mano del ingeniero Jorge Mario Gallego y su conferencia titulada Gerenciamiento de Operaciones Simultáneas, de quien les voy a compartir una breve reseña. Él es ingeniero químico con estudios de posgrado en alta dirección, máster ejecutivo en gestión del conocimiento y máster en evaluación y gestión ambiental con más de 30 años de experiencia, liderando seguridad y salud en el trabajo, gestión ambiental, sostenibilidad y gestión integral de riesgos en empresas químicas de pintura y comercio en Latinoamérica, ENCA de Colombia, Grupo Orbis, Pintuco, Andercol, con conocimiento, experiencia y capacidad de liderar la incorporación de los asuntos HSE en la gestión estratégica de las empresas, agregando valor y aportando al logro de la excelencia operacional. Experiencia en gestión de proyectos de ingeniería, diseño, montaje y operación de plantas industriales y sistemas de protección contra incendios. Experiencia en sistemas integrados de gestión del cumplimiento de normas ISO, entre otras. Y actualmente es miembro del Comité Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la ANDI. Damos la bienvenida al ingeniero Jorge Mario Gallego. Vamos a tomarnos unos minutos mientras ensayan el sonido. This is the end. Hold your breath and count to 10. Feel the earth move and then hear my heart burst again. For this is the end.
Muy bien, yo soy Jorge Mario Gallego. Mientras organizaban el salón pues hicieron mi presentación, pero así grosso modo soy ingeniero químico con una experiencia laboral de cerca de 40 años, ya estoy pensionado hace 5 meses y de ellos 28 años haciendo labores de dirección general en HSE, en empresas químicas y de pinturas a nivel de Latinoamérica. Me siento muy honrado de estar aquí compartiendo algo de conocimiento con ustedes y vamos a hablar de la gestión preventiva de operaciones simultáneas. Ese es un tema que ustedes se van a dar cuenta en la medida que avancemos que cubre las dos aristas de la seguridad y la salud. La seguridad y salud en el trabajo y la seguridad de procesos. El objetivo que yo tengo acá con ustedes es presentar los requisitos mínimos que se deben tener en cuenta para identificar, evaluar y gestionar las operaciones simultáneas. Esa palabra SIMOP es una sigla en inglés que simboliza operaciones simultáneas y el propósito de ese tipo de actividades es mitigar los riesgos adicionales que se introducen por la interferencia que esas operaciones simultáneas generan entre sí. Y con ello se busca prevenir lo que todos queremos en HSE, las lesiones graves, las fatalidades, los daños a la propiedad o el impacto ambiental adverso. Vamos a definir un SIMOP, aunque yo creo que ya empezaron a entender de qué se trata el cuento. Entonces un SIMOP involucra, bueno, este punterito no se deja ver muy bien, involucra actividades que se realizan de manera simultánea en 2 o más operaciones, equipos de trabajo que están haciendo alrededor trabajos diferentes o empresas contratistas que están dentro de la misma ubicación haciendo trabajos diferentes también. Estas tareas entre sí, cuando no se planean bien o aun cuando se ejecutan, pueden llegar a interferir entre ellas. Y esa interferencia puede introducir unos peligros adicionales que muchas veces no los identificamos. Y esos peligros adicionales pueden generar grandes accidentes. Una gestión inadecuada de SIMOPS no genera eso. Entonces yo lo que les voy a mostrar a ustedes es una metodología para identificar, evaluar y gestionar las operaciones simultáneas. ¿Por qué las SIMOP pueden presentar un riesgo más alto? Porque yo, al hacer esas labores, puedo introducir nuevos peligros resultantes de interacción entre ellas. Y esto se produce por un sinnúmero de factores, entre los cuales yo les puedo ilustrar falta de un único responsable en las diferentes actividades. Pensemos muy bien en lo que hacemos nosotros en nuestras empresas. Entonces arranca una mañana y llega un contratista y me dice, yo voy a hacer soldadura allí, y llega el otro y me dice, yo voy a hacer un trabajo en alturas. Y no necesariamente se lo dice a la misma persona, ¿no? Se lo dice a diferentes personas. Eso puede introducir riesgos, que es el primer numeral que hay ahí. El segundo es, no se reconoce que una actividad puede crear un riesgo que impacta la seguridad de las personas que están en ese lugar. Otro, puedo generar una mezcla inadvertida de sustancias químicas peligrosas. Porque es que entonces el señor está haciendo una limpieza con un químico X y otro está por allá trabajando en un intercambiador con otro químico. Y puedo generar mezclas inadvertidas de sustancias peligrosas. Y lo otro que puede pasar es, pongo en riesgo actividades que yo mantengo para poder atender emergencias. Entonces puede ser que esas conjunto de actividades no estén contempladas dentro de mi plan de emergencias y se me presenta algo y no puedo actuar de manera oportuna y efectiva. Algunos ejemplos de SIMOPS. Aparece el primero, un mantenimiento o trabajo mecánico que se realiza en una planta. Un ejemplo es la foto. Ustedes ven en una plataforma 2 grupos de contratistas haciendo actividades distintas.
Ese es un caso de un CIMOP. Otro puede ser teniendo equipos diferentes trabajando en proximidad a diferentes elevaciones. Entonces en una plataforma hay unos haciendo soldadura y resulta que debajo de ellos yo permití un trabajo en alturas. Y el otro, contratistas que realizan diferentes actividades en la misma unidad. Entonces hay un señor que está montando una bomba de fluidos para transportar algo y hay otro señor que le está haciendo mantenimiento a la tubería. ¿Entendido ese concepto de CIMOP? Bueno. Ya dije que las CIMOP representan un alto riesgo en las operaciones. Reconocerlas requiere desarrollar una estrategia que es el paso a paso que enseguida les voy a proponer. Y si esos peligros no se contienen a tiempo, hay consecuencias graves. Les voy a ilustrar y entonces esta presentación tiene como una parte del paso a paso, pero me voy a valer de un caso real que sucedió para que ustedes también tengan ahí un paralelo de un ejemplo de aplicación. Este ejemplo lo tomé de una investigación que la CBS, yo no sé si ustedes han escuchado esa entidad, la CBS es una entidad americana que tiene como misión investigar accidentes de seguridad de procesos graves. La página web de ellos, quien la quiera curiosear, aparece con información muy valiosa y entonces yo me valí de un ejemplo de ahí, es el que les voy a ilustrar. Entonces, en una empresa americana, en 2020, 7 trabajadores estuvieron expuestos a vapores de ácido clorhídrico. Fruto de esa exposición, falleció un contratista y 3 quedaron con lesiones graves. El incidente ocurrió cuando, haciendo un apriete de tornillos de una brida de un intercambiador de calor por donde pasaban vapores de ácido clorhídrico, el apriete fue mayor, el torque fue mayor del permitido y el resultado final es que la brida falló y generó emisión de vapores. Y lo otro es que ese intercambiador estaba en el 5º piso, solo había una escalera de subida y salida, ingreso, egreso, en una plataforma de 21 metros. Esa foto es la realidad. Allá ven la plataforma y aquí ven a este lado la escalera. Bueno, ¿qué fue lo que pasó en ese caso? En ese lugar había 2 cuadrillas de contratistas en simultánea trabajando en esa plataforma. Había un equipo de contratistas que estaba aislando tubería. Y fíjese si verá tan simple, pues que yo para aislar tubería, ¿qué PP me pongo? Ah, los normales, ¿cierto? Los normales. Pero había otro que tenía que hacer el apriete de los tornillos. Y ese equipo sí estaba dotado con elementos de protección adecuados para una emisión de vapores. Tenía pues las máscaras full face con los filtros y demás. Tenía protección, ropa para protección química. ¿Qué pasó? Se generó una nube como la que ven ahí. Lo primero es que le dificultó la visibilidad a la gente allá quedó ciega, yo para dónde cojo, ¿sí? Y el resultado final es, los 3 trabajadores de la empresa que estaba montando el aislamiento y que no tenían los EPP, como no vieron para dónde tenían que salir y no tenían la protección adecuada, inmediatamente empezaron a sentir esos vapores. ¿Qué decisión tomaron los señores? Bajarse por las tuberías externas a la plataforma y el resultado final, se cayeron. Y ya les dije que eso eran 21 metros. 1 muerto, 2 heridos de gravedad. Entendido ya como un poquito más con un ejemplo real, el caso de la CIMOP. Bueno. Las posibles consecuencias de un evento de esto yo las puedo
catalogar en 3 tipos de consecuencias. Daños a la propiedad. Hay algunos casos que nos pasan a diario cuando desafortunadamente tenemos incidentes. Entonces tengo consecuencias con liberación de sustancias químicas, hay pérdidas de contención. Puedo tener objetos que caen y golpean a alguien o golpean partes del proceso y hacen otra cadena de eventos. Puede haber colisiones de vehículos, daño a la infraestructura, puede haber colapsos de andamio o contactos de grúas que están elevando carga y la carga de pronto empieza a balancear y golpea y cosas, ¿sí? Son algunos de los ejemplos de consecuencias a la propiedad y hay paralelo a las personas. Pero también puedo tener impacto al ambiente y a la comunidad. Recordemos que nosotros en las plantas no solamente tenemos comunidad interna, sino comunidad externa. Y muchas veces hay efectos que trascienden las fronteras nuestras. Yo estoy seguro pues que con la ubicación de esa torre, si estaba pegado a la malla del lindero, esos vapores pudieron haber salido de ese lugar. Y entonces ¿yo qué problemas puedo tener? Hablamos de liberación de sustancias químicas. Puedo contaminar el suelo, el agua. Puede que la autoridad externa se dé cuenta y me llegue a mí la cara y me diga, tiene que cerrar esta planta porque esto está muy peligroso mientras investigamos. Como sucedió desafortunadamente en estos días con Andrés Carne de Res, que cerraron y después como que reabrieron, pero fíjese y verá las cosas. Y lo otro es la cobertura mediática. El tema de reputación de una empresa, ustedes saben que hay que cuidarlo mucho, hay que ser muy serio y responsable, pero los medios pueden acabar con una empresa. Entonces, aquí les voy a plantear un ciclo de vida para gestionar las operaciones simultáneas. Y en ese ciclo de vida les voy a contar cuáles son las actividades normales que se deberían hacer. De pronto ustedes dicen, yo tengo mucho de eso. Seguramente sí. Algunos ya pueden tener operaciones simultáneas, pero otros apenas aquí están identificando qué se puede suceder. Entonces mi aporte será esperar que esto les dé una idea de mejorar o de implementar. Entonces, ojo, las CIMOP son transitorias, eso no es de toda la vida, eso es mientras se hacen. Existen solo cuando 2 operaciones o más interactúan y desaparecen cuando ambas finalizan. Por eso son eventos de corta duración, lo que no significa que necesariamente tengan un ciclo de vida corto. Entonces puede ser que el ciclo de vida de una operación simultánea sea un tiempo más largo de lo que tradicionalmente ustedes manejan, ¿sí? Un ejemplo para ilustrar lo que dije. Cuando yo hago trabajos en caliente, el ciclo de vida no solo es, venga yo le hago el permiso, voy a evaluar en el campo, haga el trabajo. Ese ciclo se extiende si yo quiero tener una cobertura total. Hay normas o buenas prácticas que dicen que yo hasta 2 y 3 horas después de haber terminado el permiso de trabajo, de esa soldadura debería estar visitando el lugar para asegurar que no quedaron por ahí chispas o fuentes de ignición que me generen problema. Eso es lo que yo quiero decir con un ciclo de vida más largo. Los pasos normales que están aquí, para mi gusto, tienen como una especie de ciclo PHBA. No es un sistema de gestión, pero tiene similitudes. Entonces son los siguientes. Primero, reconocer las actividades. Entonces, venga a ver, yo cómo monto un sistema en donde me doy cuenta cuando hay actividades que pueden interactuar entre sí. Segundo, identifico cuáles de ellas están compitiendo, cuáles pueden generar peligros que potencien uno u otro. Tercero, evalúo salvaguardas. Entonces, yo ya sé los peligros que tengo, evalúo los riesgos y venga a ver qué protección voy a montar. Salvaguardas igual protecciones o mecanismos de mitigación. Desarrollo un plan de trabajo seguro, ejecuto el plan y hago auditoría y mejora.
Por eso yo digo que eso es una especie de ciclo PHBA. Alguno pensará, oiga, es que esto es muy largo. Pero yo sí le digo, más bien gastes el tiempecito, porque cuando estamos hablando de esto, estamos hablando de accidentes potencialmente delicados. Bueno, entonces, esos elementos que planteé ahí, los voy a explicar en un proceso de 11 pasos. El primer paso es identifique las posibles actividades CIMOP en sus instalaciones. Entonces, arranquemos desde el siguiente punto. Yo no tengo nada de eso, ¿qué voy a hacer? Sí, eso es válido, yo puedo no tener nada. Pero estoy seguro que ustedes tienen mecanismos de permisos de trabajo para hacer actividades. Entonces, tome su permiso de trabajo. Usted puede tener el permiso de trabajo que mencioné, valga la redundancia, puede tener prácticas de trabajo seguros, puede tener los famosos JSA, análisis de trabajo seguro, o los AROS, o puede tener mecanismos de gestión del cambio. Entonces, tome esos procedimientos y sus formatos y que eso sea el primer mecanismo. Venga, esto que yo tengo aquí me ayuda a hacer esa identificación de CIMOPs. Primera parte del paso 1. Segunda parte. Entonces yo elaboro un listado de actividades que recomendaría yo las incluyan en esos permisos de control, para que no queden en la memoria, es que esto sí, tal, y la memoria traiciona. Entonces, elementos que yo debería considerar en esa identificación. Venga, estoy en una operación normal de la planta está operando normal y voy a hacer trabajos. Estoy en una operación de apagado, la planta va a salir 20 días a mantenimiento. Estoy al contrario, arrancando la planta después de un mantenimiento. Estoy haciendo transferencia de control en instalaciones o equipos. En un trabajo de mantenimiento, en una construcción, estoy transfiriendo materiales de un lado a otro. Actividades de carga y descargue. Estoy moviendo materiales. Estoy levantando equipos. Estoy haciendo drenaje y limpieza. O estoy hablando de prácticas de trabajo seguros que están cubiertas. Entonces, fíjese, son muchos. No estoy diciendo que todos los tengan que usar. Les estoy poniendo un listado de elementos que deberían poner ustedes en juego para identificar esas actividades. En esta parte de acá les estoy diciendo, venga, desarrolle un plan de trabajo y una forma buena es comparar lo que pasa en un permiso con otro. Y al hacer eso voy a empezar a ayudarme a entender todavía, aquí hay una actividad simultánea, pilas que aquí tengo una actividad simultánea. Bueno. El segundo paso. Cualquier actividad que se haga en una plantación tiene intervención de personas, sea muy automatizada o no, porque siempre hay alguien que está controlando. Entonces es en los dos casos, Bueno, ya monté mi mecanismo para identificar actividades CIMOP. Entonces ahora venga, voy a recopilar información de esas actividades que yo ya estoy declarando como CIMOP. ¿Qué información debería manejar? Vuelve y juega, esto es un listado de posibilidades. Entonces, venga, yo tengo montado un procedimiento de gestión del cambio. Miraría si en ese procedimiento de gestión del cambio, asociado a esas actividades que voy a hacer, tengo elementos como instrumentación temporal que voy a montar, derivaciones de una salvaguarda. Miraría en los planes de seguridad, oiga, estas actividades que yo voy a ejecutar aquí, ¿qué implicaciones pueden tener con una emergencia? ¿Mi plan de emergencia me puede responder a esto? ¿O las prácticas de trabajo seguro que yo tengo me cubren estas actividades? Nosotros hablamos mucho de los AROS, los JST, entonces estoy haciendo relación a eso. Tercero,
Oiga, venga, y entonces yo voy a intervenir equipos. Venga, miremos las especificaciones técnicas de los equipos. ¿Qué material, qué condiciones de operación, qué precauciones debo tener al hacer el mantenimiento? Miro los P&ID, ¿sí? Y también miro los análisis de riesgos que tengo. Ve, estas actividades yo las hago con frecuencia. ¿Cuáles son los riesgos que yo tengo identificados? Entonces me estoy armando de información. Bueno. En ese paso es fundamental comprender la cantidad de personas que están involucradas, sus habilidades y su experiencia. Entonces aquí yo miro cosas como cuál es la ubicación y la duración de esos CIMOP, dónde voy a ubicar las herramientas que voy a usar y cómo las voy a manipular, cuántas personas están involucradas ahí, cuáles son los procedimientos operativos que yo voy a usar para esos trabajos. Ah, no, que es que yo voy a usar el procedimiento de apriete de pernos que mencioné ahora. Listo, si lo tengo, entonces venga, yo lo reviso. ¿Dónde estarán ubicados esos trabajadores? ¿Qué rutas de salida de emergencia tengo? ¿Sí? ¿Qué habilidades y competencias tienen las personas involucradas? Planos de equipos, aquí es muy importante, layout, P&ID y demás cosas para entender. Al principio de la conversación yo les dije que esto era una mezcla de seguridad y salud en el trabajo y seguridad de procesos. Por eso entonces aquí hay de las dos cosas. Bueno. En el paso 3, yo miro elementos que pueden contribuir a que esas actividades interactúen de manera adversa, que se potencien entre sí lo malo y generen los eventos delicados. Algunas cosas. Oiga, venga, yo puedo tener mezcla de sustancias químicas incompatibles. Puedo tener en ese trabajo pérdidas de servicios esenciales. Se me puede ir el vapor, la electricidad. ¿Y qué me pasa si eso se va? Puedo tener riesgos de incendio y explosión. Y si es así, nuevamente mi plan de emergencias, ¿cómo funciona? Puedo tener mucho movimiento de cargas y de vehículos, a veces sucede eso. Se me puede perder la comunicación, entonces yo estoy haciendo un trabajo para en alturas y el señor se le cayó el radio o le falló. Y entonces ¿yo qué voy a hacer? ¿Sí? Barreras lingüísticas, entonces yo traje un equipo americano a hacer el trabajo de mantenimiento y mi gente no habla sino, hablemos paisa pues, para que no iramos sentimientos de otro lado, y los paisas no le hablan el inglés, y entonces ¿qué hacemos? Cosas tan simples que pueden pasar. Factores humanos, oiga, la gente está bien entrenada, tiene tiempos de trabajo, descanso adecuados o están fatigados porque es que la planta hay que abrirla en 24 horas y tranquilo, trasnoche toda la noche y siga en el día. Puedo tener condiciones climáticas adversas, va a pasar el huracán Melissa por la planta en Cartagena y en ese momento estoy haciendo de trabajo, evalúe esa condición. Nuevamente, salidas de emergencia. El caso que les ilustré ahora y que enseguida lo volvemos a retomar al final de la conversación. Oiga, y entonces es una plataforma y si estos señores tienen un evento y se bloquea esa escalera, ¿yo qué hago? Permisos inadecuados. ¿Los permisos que tengo montados son adecuados para el tipo de trabajo o tengo que revisarlos y ajustarlos? ¿Y estoy usando equipo aprobado o no? Les dije que es un listado importante de cosas que yo debería considerar en ese proceso. Bueno, vamos para este punto. Yo puedo hacer cosas, cuando yo ya tenga un sistema de gestión CIMOP más maduro, yo puedo hacer cosas como una matriz CIMOP. Yo me imagino que esta presentación les va a quedar a ustedes y si quieren pastelear ahí van a ver la idea más completa porque no me da tiempo de explicar. Pero yo ya puedo
decir, definitivamente mi operación es una empresa petroquímica y yo tengo que tener actividades simultáneas, eso no es pecado tenerlas. Lo que sí es pecado es no gestionarlas adecuadamente. Entonces, cuando eso sucede, a alguno de ustedes, colegas, les sale más favorable montar una matriz de esas, en donde yo pueda decir, esta actividad con esta se puede hacer sí o no, o tiene restricciones. Entonces, ese es un ejemplo interesante. Y también hay una recomendación de hacer una matriz como estas. Cuando dos actividades se conjugan, yo llego y digo, oiga, la actividad 1, la actividad 2, ¿qué consecuencias peligrosas pueden tener la mezcla de realizarlas al mismo tiempo? Ahí hay un ejemplo de una planta en operación normal. Y eso se está viendo todo raro, pero bueno. Y estoy elevando carga. En una operación normal, yo entonces estoy con la grúa, fresco, súbala, permisos, y se cayó esa carga. Y cayó encima de un equipo crítico, generó un derrame y un incendio. Entonces, este tipo de listados también es importante que ustedes lo tengan, porque si algo tienen las operaciones simultáneas es que eso hay que hacerlo para allá. Y en el hacerlo para allá, cuando yo no tengo esto bien organizadito, pues puedo cometer errores. El paso 4, también en ese punto yo puedo hacerme preguntas adicionales que me ayuden a facilitarme la vida. ¿Qué preguntas puedo hacer yo? Entonces puedo decir, oiga, ¿qué actividades se realizarán simultáneamente y durante cuánto tiempo serán simultáneas? ¿Son suficientes las medidas de seguridad que estoy tomando? ¿Qué interacciones adversas pueden ocurrir entre esos procesos que me generen ese evento grave? ¿Cuáles son las posibles consecuencias? Las actividades de CIMOP están marcadas en un mapa o plano que la gente las conozca. ¿Qué impacto puede tener en mi respuesta a emergencia una actividad CIMOP? ¿Y qué respuesta y acciones debo tomar ante una emergencia de un CIMOP? ¿Las rutas de salida son adecuadas? Esto ya lo dije antes, pero también alguien dirá, oiga, yo quiero tener un cuestionario de preguntas que me faciliten la vida. Aquí hay una ayudita para si lo quieren hacer así. Vamos al paso 5 y al paso 6. Entonces, ojo, yo ya identifiqué los peligros, miré las posibles consecuencias, miré eso cómo me puede afectar a la gente, mis habilidades y demás. Ahora voy a trabajar sobre los riesgos de esas actividades. Entonces, el paso 5 es identificar las medidas de seguridad existentes y las nuevas medidas de seguridad. Yo aquí no estoy diciendo nada nuevo en la vida de ustedes, a diario ustedes hacen actividades, sé que tienen matrices de peligros y riesgos. Entonces, el primer paso es, venga, ¿cuáles son los peligros que yo tengo identificados en mi matriz? Pero estas dos actividades, ¿qué peligros nuevos me traen? Eso es este paso. Y la idea es que ustedes esos riesgos y las acciones de control las valoren de acuerdo a la jerarquía de control de riesgos, que estoy seguro que ustedes conocen muy bien, y es, yo arranco primero por eliminar el peligro. Si no lo puedo eliminar, sustituyo o reemplazo un peligro por otro. Eso sí, ojalá menos peligroso. Si no puedo hacer nada por ese lado, monto controles de ingeniería, controles administrativos y por último EPP. Entonces, el paso a paso del 5 y 6 es, evalúo los riesgos en frecuencia y consecuencia. Entonces aquí es importante la famosa matriz de peligros y riesgos. ¿Yo la tengo? ¿No la tengo? En seguridad y salud en el trabajo manejamos una sábana gigantesca, una cosa así larga que le da a uno hasta sueño de pasar del lado izquierdo al derecho, porque eso pregunta mucha cosa y dígame a mí en mi experiencia, eso es música celestial, eso para mí no sirve mucho. ¿Por qué? Porque es una información muy para auditorías, me perdonan pues que sea tan franco, y cuando uno va a mirar allá no encuentra de verdad cuáles son los peligros y cómo los voy a trabajar. Mi consejo es, hagan una matriz, si la quieren hacer 5x5, 5x7,
frecuencia, severidad, definan los criterios y valoren efectos sobre personas, ambiente, reputación y activos. Eso es lo que hay que hacer en ese paso. Ajuste la matriz de riesgos. Entonces, arrancamos diciendo, es que ustedes tienen ya una matriz de riesgo. Entonces, simplemente le voy a complementar los riesgos que esas operaciones simultáneas identifiqué. Determino las salvaguardas. Oiga, venga, entonces, aplicando la jerarquía de control, yo tengo que hacer esta cosa, tengo este riesgo de caída de objetos que me puede impactar personas. ¿Qué voy a hacer? ¿Cuál es la salvaguarda? A eso estoy haciendo relación ahí. Y, por último, implemento controles. Algunas medidas de control que se pueden implementar. No son todas, algunos ejemplos. Controles de acceso, gestión de la ergonomía para hacer el trabajo, el plan de comunicación, barreras entre actividades, separaciones físicas, identificadas, señalizadas, definir puntos de aislamiento, redirecciono el tránsito de vehículos y de personas, miro salidas de emergencia y retiro inventario. Si tengo químicos, yo pues lo lógico es que no haga actividades de soldadura encima de un tambor de químicos. Hay unas distancias, hay unos parámetros, a eso hago relación acá. Viene el paso 7. Entonces ya estamos entrando, ¿cómo gobernar la gestión de esos CIMOP? Ya vamos a entrar en el hacer. Los pasos anteriores eran del planear, identificar peligros, evaluar los riesgos, montar salvaguardas. Ahora vamos al hacer. Entonces en el hacer es, yo desarrollo el plan CIMOP. ¿Con quién lo hago? Con las personas de la compañía y los contratistas involucrados. En ese plan integro los permisos de trabajo existentes, los que la compañía tenga, o si decidió hacer un permiso particular para ese trabajo lo involucro. Emito los permisos de trabajo, defino los controles, los verifico y hago revisiones periódicas en el sitio de trabajo. Ahí se habla de auditorías, pero más bien es ir a mirar las condiciones de trabajo de manera periódica. No es que yo firmo un permiso en la oficina y ofrezco arranque y dentro de 3 horas usted me dice si se terminó. No, hay que ir a cuidar. Algunos elementos recomendados para incluir en ese permiso de trabajo. Entonces, siempre es importante designar un coordinador CIMOP. Lo mencioné ahora. ¿Cómo decimos aquí en Antioquia? Cuando una actividad es de muchos, esto es dueño de todos, ¿cómo es que es la cosa? Hay un refrán en donde dice que cuando hay varios dueños se mueren de hambre porque entre sí no hacen. Bueno, ustedes ya me entenderán. Resulta que entonces en esto es un solo coordinador. No tiene sentido yo decir, este Pedro coordina y Juan coordina aquí. No, porque esa falta de comunicación empieza a generar riesgos, primero. Segundo, defino roles y responsabilidades. Lo normal es que si usted quiere montar un CIMOP, yo monte un procedimiento y en ese procedimiento diga cuáles son los roles y responsabilidades que tiene ese coordinador, pero también los contratistas y las personas de las áreas. ¿Sí? Identifico acciones de coordinación. Listo las actividades y el orden en que se van a hacer. Establezco acciones de retraso. Si el proceso se retrasa, entonces ¿yo qué voy a hacer? A veces pasa eso. Oiga, es que fuimos a soldar allá y no se podía porque estaba lloviendo. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Desarrollo criterios para interrumpir. Eso no es que no venga, se arrancó un aguacero aquí y pare la soldadura y salga corriendo. Tengo que mirar porque puede ser que la soldadura salí corriendo, dejo la fuente de ignición ahí y se me genera un incendio. Refiero los procedimientos que voy a tener en cuenta para ese trabajo. Entonces, hombre, es que vamos a hacer un trabajo en altura, entonces me va a cumplir el procedimiento 54 de trabajo en alturas. Y voy a hacer uno de trabajo en caliente, entonces el procedimiento 55. Referencio los permisos de trabajo. Entonces, venga, adicional a eso, esa actividad que tiene estos pasos, tiene
este aro, y entonces aquí están los peligros de esta actividad, y usted va a usar estos EPP y va a usar esto así y así. Y por último, establezco protocolos de comunicación. Cómo los que estamos involucrados nos vamos a comunicar para controlar durante el ciclo de vida del CIMOP de manera adecuada el trabajo. En el paso 8 es la comunicación. Yo ya monté el protocolo de cómo lo voy a hacer, ahora cómo lo voy a comunicar. Porque eso no es que yo me quedo callado, no, ya terminó el permiso de trabajo, ya lo firmé, fresco, arranque. No, venga, ¿quiénes están involucrados? Y les cuento lo que antes les mostré. Normalmente empleados y contratistas, asegurando una comunicación bidireccional. Escuchando, yo diciéndole a las personas, venga, es que la forma más adecuada de hacerlo es así, pero ¿usted qué opina? Y entendamos cómo lo vamos a hacer. Charlas informativas. Sucede que muchos de estos permisos cambian de turno. Y entonces el turno de la mañana terminó, le entregó al turno de la tarde. Y yo como coordinador del CIMOP me preocupé de hablar con el turno de la tarde cómo van las cosas y cuáles son los peligros. Aprender de incidentes. Cuando yo voy a hacer un CIMOP, yo también puedo decir, oíste, voy a mirar el evento. Ejemplo que les ilustré ahora. Oiga, venga, es que si en un trabajo en plataforma pasó esto y esto, el aprendizaje es este. Incorporémoslo y tengámoslo en cuenta. Conciencia de la vulnerabilidad. Estamos hablando de personas que tienen sus preocupaciones, tienen su día a día y que por más formados que estén, hay que tenerlos bien sintonizados. Y venga muchachos, a pesar de que ustedes ya saben, son los más preparados, venga pues volvamos a repasar el peligro de estas actividades. Y definir forma de autorización para detener el trabajo. Esto la ley lo dice, cuando hay un peligro yo como trabajador tengo autorización de detener el trabajo. Es eso. A veces eso no se hace porque es que no, yo no estoy autorizado para hacer eso, dice el empleado. Y entonces como mi jefe no vino, yo seguí. Yo sí vi que eso era peligroso, pero nunca dije nada. Entonces, ojo con esas. El paso 9 ya es ejecutar. Entonces, arranco y hago una charla de seguridad, obtengo las firmas de los permisos de trabajo, asigno las cuadrillas, inicio el trabajo, aseguro comunicación regular, hago las inspecciones de campo, las visitas, realizo recuerdo la potestad de detener trabajos cuando se vean condiciones adversas, comunico la detención en caso de que se tenga que hacer, reviso el plan y reanudo el trabajo. Aquí se recomiendan pasos como este, de alguna manera es como un complemento a lo que acabé de decir. Pilas con la charla de seguridad, mantener los permisos actualizados, verificar estado de herramientas y equipos, los controles de riesgos que definí, asegurar que están implementados, ojo, use pues los EPP, hago las inspecciones, confirmo quién está autorizado o no. A veces pasa que yo autorizo a unos y me aparecen otros. Aseguro tareas de limpieza ya cuando estoy terminando el trabajo. Solicito comentarios, eso es muy válido. Oiga, la retroalimentación. Muchachos, ¿cómo nos fue en este trabajo? ¿Qué aprendimos? Bueno y malo. Y cierro los permisos. El paso 10, ya estoy concluyendo. En la conclusión, entonces, limpio las instalaciones, orden y aseo, retiro herramientas, candados si tuve que hacer un lototo, control de energías y entrego las instalaciones. Aquí hay unas funciones que consideré importante mencionarles cuando definan un coordinador de CIMOP. Esas coordinaciones no necesariamente es un coordinador de CIMOP de por vida, aunque ustedes lo pueden decir. Eso lo decide cada uno, pero cumpla con los requisitos, asegure que todo lo que hemos hablado aquí, ese coordinador de CIMOP lo hace y el paso a paso lo cumple. Comunique la conclusión de los trabajos y proporcione la documentación. El paso 11, ya cerrando el ciclo de vida que les mencioné,
es el tema de las auditorías. Entonces, realizo la auditoría, identifico oportunidades de mejora, comparto los hallazgos e implemento las mejoras. Yo siempre le he dado mucho valor al aprendizaje de los incidentes. En mi experiencia laboral, la parte de seguridad y salud en el trabajo no induce mucho a eso. La parte de seguridad de procesos, sí. Cuando ustedes montan un sistema de seguridad de procesos, hay siempre un numeral que dice aprender de los incidentes. Entonces, si ustedes los tienen, tener incidentes no es pecado. Lo que sí es pecado es no aprender de ellos y no tomar las acciones correctivas. ¿Qué es lo normal que se hace en una empresa? Yo investigo los incidentes, defino planes de acción, aseguro que se cierren y después los comunico. Eso es lo que se está hablando aquí. Bueno, ese es el proceso de los CIMOP que yo les quería compartir. Y aquí voy a retomar el incidente de la plataforma del inicio de la conversación, en donde les quiero mostrar las conclusiones de la investigación. Entonces, este evento fue tan delicado que fue investigado por la CSB, que fue la entidad americana que les mencioné ahora, y que quien no la conozca le invito a curiosear. Con ese nombre la buscan en Google y ellos tienen procesos de investigación muy bacanos, muy documentados, muy visuales, inclusive algunos de ellos hasta con videos. Entonces ahí pueden aprender mucho. Yo uso eso con frecuencia y bastante que aprende uno. Se encontró que al investigar el accidente habían deficiencias en los procedimientos escritos, en los controles de la energía peligrosa. No se identificó CIMOP. En ese trabajo no se identificó que había simultaneidad de operaciones y no se verificaron los medios de salida. Recuerden pues la plataforma común donde la gente no la vio y no pudo salir. La investigación dijo, aplicar un procedimiento CIMOP podría haber evitado ese accidente. No había un procedimiento específico para el torque de los pernos. Resulta que cuando yo voy a apretar una brida, hay un aparato que se llama el torcómetro, creo que es así, y ese aparato tiene unos valores. Eso es como la fuerza que yo le hago. Entonces uno dice, requíntelo hasta lo que más pueda, y eso no necesariamente es así. Porque ¿qué pasa con eso? Esa fuerza puede generar problemas en los tornillos y en las bridas y reventarse. Y el control de energías peligrosas es un punto muy importante que si se hubiera hecho había minimizado la presencia de tantas personas en esa plataforma. Había 7, les conté que había 7. Bueno, en la realización de un CIMOP es muy importante hacer la identificación de peligros y la evaluación de riesgos. Esa sigla IRA es en inglés y significa lo que acabo de decir. Cuando yo hago eso, soy consciente de las condiciones de peligro que tengo en esos trabajos y por ende tomo decisión. Y entonces aquí aparecen las 4 salvaguardas que ellos debían haber implementado para evitar que ese accidente se presentara. 2 de ellas fueron identificadas como preventivas y 2 de ellas de mitigación. La primera, procedimiento de apriete. Cuando a eso le hicieron un par, una fuerza, un torque excesivo, los pernos fallaron y hubo fuga de químico. Si ese mecánico que hizo eso, le hubieran dicho, eso hay que hacerlo a tantas fuerzas por libra, a tantos pies por libra, habría podido hacer el trabajo y 0 problema. Pero el señor no sabía de eso. La otra, venga, si yo identifico qué sustancia había ahí, yo tomo acciones. Recordemos que había ácido clorhídrico en vapores. Ustedes saben que eso es corrosivo hasta que más, ¿cierto? Entonces, yo habría podido hacer este paso a paso, identifico el intercambiador, retiro el ácido clorhídrico del intercambiador, hago aislamiento de energías y hago el apriete. Pero no, estos decidieron no parar el equipo y apriete ahí en operación. La mitigativa.
Entonces, venga, cuando yo identifico que esa operación es simultánea, yo limito el número de trabajadores. Lo normal era que no hubiera tantas personas, primero un equipo y después el otro. Y la última es, venga, cuando yo identifico que es una sustancia química peligrosa, yo preparo a mi gente para ello. Les hago charlas informativas, les explico las fichas de datos de seguridad, les digo cuáles EPP son los adecuados y evito el problema de exposición. Recordemos que una cuadrilla no usaba elementos de protección adecuados y la otra se salvó porque sí los usó. ¿Sí? Bueno, ya para terminar, pues yo les quiero dejar este mensaje. Hacerlo bien siempre es más barato y seguro que tener que explicarlo después. Entonces el mensaje ahí de fondo es mejor prevenir que curar. Esto pareciera como muy excesivo, pero cuando uno lo implementa de manera consciente y lo procedimenta, eso se vuelve ya rutinario. Para terminar, si alguno en algún momento tiene alguna inquietud, alguna duda que yo le pueda ayudar, pues ahí están mis datos de contacto. Y pues si me quieren preguntar o comentar alguna cosa, pues estoy atento. Aquí termina mi intervención. Como les dije al principio, pues espero haberles dado una información valiosa para o mejorar sus procesos o no sabía para implementarlos. Entonces, si alguien quiere preguntar algo, adelante. ¿Algún comentario? Bueno, parece que no. Entonces, muchas gracias y un buen resto de día. Muchas gracias, ingeniero. Le recordamos seguirnos en nuestras redes sociales de la corporación, Facebook, Instagram y LinkedIn como Corporación SOA y en Spotify como Voces de Prevención. Vamos a tener un receso de 10 minutos. Nos vemos nuevamente a las 10:10 de la mañana.